Lo dijo en la primera hora. A esta hora hay un halo de incertidumbre. No hay una explicación, por lo menos inicial, lo suficientemente potente por parte de las autoridades, es decir, han elegido el silencio, frente a las dudas que se han generado en torno a los contratos de emergencia para la adquisición de nuevos generadores de energía eléctrica. Nosotros ya comenzamos el pasado viernes a comentar este tema. Y decidí dejarlo justamente para este lunes, digamos, el condumio de este tema. Hablamos sobre, obviamente, este conflicto del Ejecutivo con el sector industrial. Y la segunda parte, lo que tiene que ver con los contratos de emergencia, lo reservé para hoy en honor al tiempo. Y claro, el fin de semana se hubiese esperado algún tipo de explicación mucho más profunda por parte de las autoridades y han elegido el silencio, un silencio que termina siendo inexplicable, un silencio que no es para nada justificable, porque en medio de todo el país necesita saber la verdad. Y a mí me parece impresionante. Si es que eso es que el Estado ecuatoriano, representado por su gobierno, haya sido engañado. No, y no es chiste. No me cabe en la cabeza que el Estado ecuatoriano, representado por su gobierno, haya sido engañado. Que le hayan metido cuento, que hayan provocado que el Estado erogue recursos económicos y que haya sido estafado. Digo, eso nos puede pasar a cualquier ciudadano, ¿no? Que no es que somos inmunes a que algún avivato nos estafe. Pero no me cabe en la cabeza que el Estado ecuatoriano sea estafado. Y tanta es la preocupación que el día de ayer la Contraloría General del Estado emite una comunicación, en realidad fue el sábado, emite una comunicación anunciando un examen especial sobre los contratos de emergencia para la generación eléctrica del Ecuador. Pongamos por favor el comunicado de la Contraloría General del Estado para nuestra audiencia que nos siga a través de Facebook y de YouTube. Ese comunicado está en su pantalla. Dice: el 7 de octubre del 2024, la Contraloría General del Estado inició una verificación preliminar en la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC EP, relacionada con los procesos de contratación efectuados en el marco de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico nacional, cuyo resultado estableció que amerita llevar a cabo una acción de control. Con este antecedente, con orden de trabajo 0008-DNA 4-2024-I, del 13 de diciembre del 2024, es decir, del viernes, el organismo técnico de control inició un examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y pago de los contratos emergentes TPI-0062-24 y TPI-0067-24, contratación en el extranjero para la contratación emergente de generación terrestre en Salitral y contratación emergente de generación terrestre en Quevedo, realizados en el marco de la declaratoria de emergencia emitida con acuerdo ministerial número tal del 16 de abril del 2024 en la unidad de negocio Termopichincha de la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC-EP, y entidades relacionadas. El periodo de análisis corresponde entre el 1 de enero del 2023 y el 12 de diciembre del 2024. La Contraloría actúa con transparencia e integridad de manera técnica y apegada a la legalidad, cumpliendo con su rol asesor en las entidades que lo requieren en el ámbito de sus competencias, de conformidad con su misión de precautelar el correcto uso de los recursos públicos en beneficio de la sociedad. Gracias. Ojo con esta alerta, y empezamos tal vez por lo último, que tiene que ver con esta alerta de la Contraloría General del Estado. Vamos a generar el antecedente y vamos a ubicarnos al 5 de noviembre, para no irnos tan atrás, al 5 de noviembre del 2024,
Póngame el siguiente, por favor. Portal Primicias publicaba el 5 de noviembre del 2024 el primer contrato con Progren para 50 megavatios de generación eléctrica no comenzará a tiempo. Select firmó un contrato con Progren Industries para la instalación de motores duales en Quevedo para generar 50 megavatios. Los motores debían operar desde el 5 de noviembre, pero no ocurrirá. Gracias. Dice el cuerpo de la noticia. Tras la contratación de la barcaza de Carport Worship, la empresa pública Select adjudicó otros 2 contratos más para hacer frente a la crisis eléctrica que atraviesa el Ecuador. Son 2 procesos de contratación para generación terrestre, es decir, para adquirir motores que generen energía térmica a partir del diésel o el fuel oil. Las contrataciones se hicieron en 2 procesos de emergencia y ambos contratos fueron adjudicados a la empresa Progren Industries, con sede en Mulberry, una ciudad en el centro del estado de la Florida, en los Estados Unidos. El monto adjudicado suma 149.1 millones de dólares. Los 2 contratos se firmaron el 2 de agosto del 2024. El primero para la central Quevedo por 50 megavatios, fijó un plazo de entrega de 95 días, y el segundo para la central Salitral por 150 megavatios, que tiene un plazo de 120 días. Entonces ahí aparecen los 2 contratos, lo publica el portal Primicias. Contratación emergente de generación terrestre en el Salitral por $99.400.000, un plazo de 120 días por una potencia de 100 megavatios. Y contratación emergente de generación terrestre en Quevedo por $49.700.000, con un plazo de 95 días para generar 50 megavatios. Es decir, esos 2 contratos suman 150 megavatios por $149.100.000. El plazo del contrato de Quevedo se cumplió el 5 de noviembre y el de Salitral el 30 de noviembre. Decía la nota del 5 de noviembre, los motores aún no están en el Ecuador y el gobierno no ha dado una fecha exacta de cuándo arribarán y cuándo estarán trabajando. Según estos contratos, esos plazos incluyen no solo la entrega y transporte de los motores hasta los terrenos designados por Select, sino también la construcción de obras civiles, 2 tanques de almacenamiento de fuel oil, entre otras, instalación, puesta en marcha y pruebas, y la transferencia de conocimiento, es decir, capacitación al personal de Select. 5 de noviembre. Vamos ahora al 11 de noviembre. Póngame la siguiente, por favor. Igualmente el portal Primicias generaba esta alerta. Sin los contratos de Progren, solo un acuerdo de generación terrestre queda en pie. Austral Technical Management, recibió un contrato para generadores en tierra por 91 megavatios en Esmeraldas, por 89 millones. El contrato fue modificado por pedido de la empresa tras justificar que los motores están en Líbano. Estos motores comenzarían a operar a finales de enero. Gracias. Revisemos el cuerpo de la noticia. La primera ronda de contrataciones para la crisis energética que impulsa Select tras la declaratoria de emergencia en julio pasado se ha complicado. Con 4 contrataciones en dicho grupo, el gobierno apuntaba a sumar 341 megavatios de generación eléctrica para afrontar la crisis que atraviesa el país, pero los problemas han ido aumentando. De los 4 contratos que Select firmó dentro de esta ronda de contrataciones, solo la barcaza turca de generación eléctrica está trabajando, aportando 100 megavatios, aunque algunos días ha tenido problemas. Los otros 3 contratos apuntaban a generación en tierra, pero los 2 de Progren van camino a la terminación unilateral, según el gobierno. Por lo tanto, el único contrato de generación en tierra que queda en pie es el firmado con la uruguaya Austral Technical Management SAS el pasado 9 de agosto para la generación de 91 megavatios por 89,9 millones de dólares. Ese contrato con Austral es muy similar a los 2 firmados con Progren, pero en este caso la empresa sí recibió un beneficio. Select aprobó una adenda en el contrato para que pueda cumplir un pago anticipado y, obviamente, cumplir con sus requerimientos. La preocupación de Austral era que los motores, que según la oferta son alemanes, están en Líbano y necesitaban dinero para su traslado. Esta nota, como digo, del 11 de noviembre pasado. Vamos a la siguiente, 18 de noviembre. Siguiente, por favor.
Gobierno ya pagó 69,5 millones a Progren por los motores de generación eléctrica que llegarán en 12 días. Nota del 18 de noviembre. Los 12 días se cumplían el 30 de noviembre. Con los primeros 23 motores que arribarán al Ecuador, Progren entregaría una primera parte de los equipos ofertados. Gracias. Dice la nota, los primeros motores del estadounidense Progren, una de las empresas adjudicatarias de los contratos para atender la crisis eléctrica, llegarán en 10 o 12 días a El Salitral en Guayas, confirmó la empresa con sede en California una consulta del portal Primicias. Progren firmó el 2 de agosto de 2024 dos contratos con el holding estatal SELEC. El primero era para instalar 50 megavatios en Quevedo, que debían estar operativos hasta el 5 de noviembre del 2024, pero hay retrasos y no se concreta. El segundo contrato era para proveer 100 megavatios en la zona del Salitral en Guayas, a instalarse hasta el 29 de noviembre del 2024. El 8 de noviembre, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, ya había cuestionado los retrasos en la entrega, instalación y operación de estos equipos, en medio de una severa crisis eléctrica que ha llevado al Ecuador a tener prolongados cortes de luz. Entonces ahí tenemos el siguiente. El gobierno ya había pagado 69,5 millones a Progren por motores de generación eléctrica. Vamos con la siguiente nota. Esto ha sido cronológico, lo que publicó Diario El Universo. Póngame la siguiente. El Universo informaba el 5 de diciembre. Ojo con los plazos. Había 5 de noviembre, había 30 de noviembre, ahora estamos el 5 de diciembre. El Universo publicaba que ya salieron de Estados Unidos rumbo a Ecuador los equipos complementarios para los generadores del Salitral. Desde ayer se encuentran en tránsito vía marítima, según la empresa Progren. Gracias. El cuerpo de la noticia del Universo: los equipos complementarios para los generadores de la central térmica del Salitral que se levanta en Guayaquil y están viajando a Ecuador desde Estados Unidos, según la empresa Progren, a cargo del proyecto El Salitral, desde ayer se encuentran en tránsito vía marítima. El inicio del viaje de estos equipos se da luego del arribo de 23 de los 29 generadores a Guayaquil el pasado 30 de noviembre. Publicada esta nota por Diario El Universo. Póngame la siguiente. Esa era 5 de diciembre. Vamos al 6 de diciembre. Crisis energética. Cambio de administrador por contrato de generadores que aún no se embarcan para Quevedo. 6 de diciembre, como les decía. Gracias. La falta de aprobación de actividades por parte del cronograma de actividades por parte del administrador del contrato con la empresa Progren de 50 megavatios para la central de Quevedo llevó a que el viernes 6 de diciembre del 2024 se cambie al administrador del contrato. El administrador no ha aprobado formalmente el cronograma de actividades, una herramienta indispensable para el monitoreo y gestión del contrato. Esta omisión ha limitado la capacidad de la entidad contratante para evaluar el progreso y detectar desviaciones en tiempo real, indica la resolución firmada por Byron Orozco Moreno, gerente encargado de la unidad de negocio Termopichincha de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC. Así, esa función pasó a José Luis San Pietro Saquicela, especialista en la ingeniería de la producción térmica, a Marcos Alberto Guerrero Bravo, asistente técnico 7 de operación de Quevedo, para asegurar la correcta ejecución del mismo en beneficio de la entidad contratante y el cumplimiento de los objetivos contractuales, detalló la resolución. El administrador saliente tiene un término de máximo 5 días contados desde la notificación de designación de nuevo administrador para presentar su informe motivado. Decía la nota el 6 de diciembre, los 20 generadores destinados al proyecto Quevedo están listos y almacenados en Tampa, Florida. La empresa ha indicado que para despacharlos hacia Ecuador es indispensable que SELEC firme la adenda correspondiente y emite el informe de inspección y aprobación en fábrica de la supervisión técnica y verificadora delegada por SELEC, y el administrador del contrato siguiendo el mismo procedimiento aplicado al proyecto El Salitral. Esos generadores ya están en el país. Progren asegura que ha cumplido con los hitos correspondientes a las etapas preliminares del proceso, por lo que debe ejecutarse el pago correspondiente. Vamos al 9 de diciembre, 3 días después. Póngame la siguiente. Primicias titulaba: Progren y SELEC enredados en el contrato para el proyecto de generación eléctrica en Quevedo, se anuncian multas. Tras 4 meses desde la firma del contrato de Quevedo, el proyecto de generación térmica de 50 megavatios por 49,7 millones de dólares aún carece de una hoja de ruta formal según una resolución de SELEC. Increíble.
El Ministerio de Energía informó que comenzó a cobrar multas a Progren, la contratista. Gracias. Dice la nota, SELEC ha cambiado 3 veces de administrador del contrato de emergencia. Leímos una. 3 cambios de administrador del contrato de emergencia para el proyecto de generación eléctrica terrestre en Quevedo, firmado el pasado 2 de agosto con la estadounidense Progren, sin que se haya aprobado un cronograma formal de actividades. Este proyecto, valorado en $49,7 millones, buscaba generar 50 megavatios de energía a través de la adquisición de equipos, la construcción de una planta térmica en la subestación eléctrica de Quevedo y la puesta en marcha de 20 generadores de tipo contenedor. Esto se desprende de la resolución de SELEC del 6 de diciembre que reconoce que la falta de aprobación del cronograma de actividades ha limitado la capacidad de la corporación para evaluar el progreso del contrato. Y bueno, ustedes pueden revisar, hay abundante información. Ya la prensa, varios medios de comunicación ya habían levantado alertas en torno a la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. El 13 de diciembre, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, en una entrevista con Carlos Vera, en Radio Centro de Guayaquil, dijo que al final del día no sabemos bien dónde los fabricaron. La ministra Manzano dijo que el representante de la empresa Progren no dijo la verdad a las autoridades ecuatorianas sobre la entrega de los generadores. Ellos supuestamente habían mandado a hacer los equipos en China. Luego les pedimos más especificaciones. Al final del día, no sabemos muy bien dónde han sido fabricados, pero tienen que entregarlos. Manzano reconfirmó en esa entrevista que la empresa incumplió con los términos del contrato, tanto para los motores instalarse en el salitral, cuanto para aquellos de Quevedo. Creo que esa entrevista fue el 12 de diciembre pasado, es decir, el jueves. Escuchemos un extracto de esa entrevista en la parte donde Carlos Vera le pregunta sobre el tema Progren a la ministra Manzano. Póngale, por favor. Ya comenzó el tema de la notificación de incumplimiento, yo lo he dicho públicamente, porque nosotros, esto no es que yo les pido por pedir, les pido porque nosotros tenemos que mandar una verificación o la misma gente de SELEC va y hace las verificaciones in situ de dónde están estos, estos equipos. Les pedimos durante 2 veces y nunca contestaron. Y la vez pasada, y ayer se les notificó que hoy día iba la verificadora y tampoco los dejaron entrar. Entonces, o sea, en verdad yo tampoco los entiendo a él. Hay 2 contratos. Uno es el tema de Quevedo y el otro es el tema de Salitral. En el tema de Salitral nosotros dimos un pago por un hito que se cumplió. Correcto. Y ellos enviaron una parte que son estos 23 turbinas, le faltan 6 turbinas más y le faltan lo que se llaman electrógenos, el tablero de control, los transformadores también. Hemos tratado de ayudarlos inclusive en los temas de transformadores y ha sido difícil porque los transformadores que se necesitan son de diferentes, no es decir escalado, de diferentes, para ir subiendo, como tú dices, de subida de un voltaje a otro voltaje. Eso está ya en... Supuestamente ellos nos dijeron que eso lo habían mandado a hacer a China. Cuando les pedimos más especificación nos dijeron que no China, que también es en Estados Unidos. Al final del día no sabemos muy bien dónde es que han sido fabricados o dónde los tienen, pero ellos tienen que entregarlo y eso es lo que estamos esperando en el caso de Salitral. En el caso de Quevedo no existe ni pago de hito, no existe entrega de maquinaria, no existe nada. Por eso hay una notificación, en los dos hay notificaciones de incumplimiento y van a ir siguiendo hasta que nos entreguen las cosas que deben de entregarnos. ¿Quién firmó ese llega contrato, hasta ministra? el 5% en la multa y luego lo hacemos como contratista incumplido. Pero yo sigo, es que yo no puedo, hay que entender que este es recurso del país, este es el dinero de todos y este dinero hay que salvaguardarlo, hay que defenderlo, hay que hacer la trazabilidad de donde yo entregué el dinero, me tienen que entregar esos equipos y estas maquinarias. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo y nada, voy a seguir
con todos los pasos legales habidos y por haber. No le he cerrado la puerta a la representante de Progen en el Ecuador. Me he reunido también con el tío, que es un señor estadounidense. Le he dicho las cosas como te las estoy diciendo a ti, y lo único que espero es que vayan cumpliendo. O sea, me van a disculpar a mí, pero me parece insólito lo que dice la ministra. No estamos hablando de que te fuiste a un local comercial a comprar algo, o salgamos de ese ejemplo. No estamos hablando de que te metiste a una aplicación, hiciste una compra en línea y resulta que no te llegó el equipo. ¿Me explico? No te llegó la compra. Ya, porque de esos casos hay un montón. Estamos hablando de que el Estado ecuatoriano generó contratos de emergencia para poder adquirir de emergencia generación térmica que permita solucionar o por lo menos contribuir a la solución de la crisis que actualmente estamos enfrentando. ¿Me explico? Entonces me parece insólito que haya situaciones que para la propia ministra terminan resultando inexplicables. Dice la ministra, esto es el dinero de todos y ese dinero hay que salvaguardarlo, hay que defenderlo. De acuerdo, ministra. Son dineros públicos, son dineros del Estado, de acuerdo. Pero los dineros públicos no se manejan así de manera tan alegre. O sea, a ver, cuando usted, por ejemplo, tiene un contrato de ínfima cuantía, creo que la ínfima cuantía es algo así como $6,500, más o menos, ínfima cuantía. Incluso para los contratos de ínfima cuantía, a usted le piden un montón de requisitos. Le piden experiencia, le piden que adjunte certificados para saber de dónde viene, pues. Para saber si usted está capacitado para poder ser el adjudicado de ese contrato o de esa orden de trabajo por ínfima cuantía con el sector público. Le piden un montón de requisitos. Yo pregunto acá, ¿no les pidieron ese mismo montón de requisitos que se estila en la contratación pública a los señores de esta empresa? O sea, cuando dice la ministra que el CEO de esta empresa, John Manning, mintió sobre los motores que vendía, la ministra dijo, el señor dijo cosas que ni siquiera después cumplió. Me parece que no dijo la verdad y que no sabe cómo manejar este tema. Me van a disculpar, pero me parece insólito. Es insólito que una contratación pública se haya manejado de esa manera. No lo entiendo. En serio, no lo entiendo. Pero además, no contentos con eso, colega Fausto Yepes, de Teleamazonas, hace pocos días hizo un reportaje, ¿no? Tratando de buscar dónde se encuentra la empresa Austral Technical Management, contratada por $89 millones para la generación de 91 megavatios a diciembre de este año. Pero según el reporte de Fausto, esta empresa no tendría trayectoria, tampoco tendría experiencia para la adjudicación del contrato y lo que es más, el domicilio que reportan, ¿ya? Según los datos de la Superintendencia de Compañías, corresponde a un edificio de departamentos. Vamos a revisar ese reporte de Teleamazonas desarrollado por el periodista Fausto Yepes Troya. Póngale, por favor. Desde CELEG este 18 de noviembre se ha informado de la reciente firma de 4 contratos de generación eléctrica adicionales por $467 millones en un segundo bloque que operaría entre 2 y 6 meses más adelante, generando en tierra más de 632 megavatios. Y se firma sin reparar en el fracaso del primer bloque de generación emergente. Sí, 3 de 4 contratos generan dudas. Los 2 entregados a Progen por un monto total de $149 millones. El primero debió estar operando hace 2 semanas y el segundo a finales de mes. El gobierno, sin embargo, aún le apuesta a la llegada de los generadores comprados a la empresa Austral Technical Management por $89 millones. Se han pagado 69 millones de anticipo, pero tampoco se sabe de la suerte de los motores.
Hicimos una línea de tiempo alrededor de este contrato y quedan algunas dudas. En abril del 2024, apenas 4 meses antes de ser contratada por Ecuador, ATM se constituye como empresa en Uruguay. Ya en julio del 2024 presenta una oferta a Ecuador. El 9 de agosto del 2024 firma el contrato de emergencia por los 89 millones de dólares, de los cuales 69 ya ha recibido de anticipo. Menos de 2 semanas después, el 22 de agosto del 2024, ATM recién entrega un poder a la empresa ecuatoriana VG Blugen. Y el 9 de octubre del 2024, VG Blugen se constituye en apoderada de ATM en Ecuador. Fuimos a la dirección registrada por ATM en la ciudad de Quito, que es la misma dirección de la empresa constructora VG Blugen, pero se trata de un edificio de departamentos. Sí, solo departamentos. ¿Y qué necesitaba? ¿Una empresa? Sí, la empresa VG Blugen. No, la verdad no sabía. Aquí no. De ahí que quienes siguen de cerca lo que ocurre respecto de estas contrataciones creen que la emergencia está jugándonos una pasada. A las empresas Progen y Austral Technical Management, Ecuador les ha entregado anticipos por más de 160 millones de dólares, sin que se sepa si generarán energía en esta emergencia o sin saber siquiera si los generadores lleguen algún día. Muy bien, voy a corregir porque estaba diciendo mal, y gracias al Dani Montalvo, estaba pronunciando mal el nombre. Progen es la empresa, estaba pronunciando mal el nombre. Todo el comentario pronuncié mal el nombre de la empresa. Pues ya me entienden, el fondo, más allá de la forma. Miren ustedes lo que publica Fausto en este reporte. Es inverosímil, en serio, es inverosímil. Y frente a esto optan por el silencio. Estamos hablando de millones de dólares en el contexto de emergencia. Y los contratos de emergencia no significa que tienes que bypasearte todos los requisitos. El Flaco Sánchez, por ejemplo, dice, la ley de compras públicas te pone techos de anticipos, te pide garantías por buen uso de anticipos y cumplimiento de contrato. Es decir, la plata no se va a perder. Pero si una empresa es capaz de ver en la cara a un Estado, es porque el Estado ha perdido toda imagen de respeto. Los negocios se basan en el respeto de los contratos. En serio. Acá el doctor Francisco Herrera Arauz. Lo de Progen es una estafa a todas luces. A estas alturas no es responsable del contrato, del adelanto del dinero, de los equipos y tampoco de la instalación de la capacidad contratada. Es una estafa. Mi colega Néstor Aguilera, en otra época esto hubiese sido casi motivo de pedir la cabeza del presidente de la República y hasta sería prácticamente motivo para que no se reelija el presidente candidato. Hay que analizar también cómo se refleja esta noticia en algunos medios de comunicación. Así como le escucho, dice Néstor, esto es un escándalo. Y más en plena crisis. Me parece que hay un silencio deliberado. Es un escándalo, en serio, un escándalo. Y no podemos quedarnos callados frente a este escándalo. Y lo que corresponde hoy es que las autoridades le den por lo menos una mínima satisfacción al país. Pero vean, vuelvo otra vez a lo que decía al inicio. A mí no me cabe en la cabeza, o sea, no concibo que un Estado, un país, haya sido engañado por una empresa. Es decir, no concibo. O sea, no lo entiendo. La emergencia no implica que no debes cumplir con requisitos. Que por una emergencia contratan a cualquiera que viene acá a ofertar cualquier cosa, por el amor de Dios. Que haya ministros de Estado que hayan sido engañados, no tiene sentido. No tiene sentido. Nos deben explicaciones. Lo mínimo. Explicaciones. Acá Joe Espinosa nos pregunta de la Contraloría. La Contraloría ya comenzó, que fue con lo que abrimos el comentario, comenzó ya con un examen especial para auditar justamente estos contratos. Es de terror esto, de terror. Y que se entienda, ya cuando se critica, porque aquí como somos así tan polarizados, se critica y se asume cualquier cosa y luego si se destaca se asume lo contrario. Entiendan el valor de la crítica. La crítica es buena, sobre todo si permite esa crítica abrir los ojos y corregir. A esta hora, presidente Noboa, ministra Manzano, el silencio no es una opción. Ustedes le deben una explicación al país. Ustedes tienen que decirle al país qué pasó con este contrato. Porque no se pueden manejar de manera tan alegre los recursos públicos. No estamos hablando de una compra en cualquier aplicación, cualquier plataforma. Es un escándalo. Y hay que asumirlo de esta manera. Es un escándalo de proporciones incalculables, porque no sé qué va a pasar con esto. Y a la vuelta de la esquina, supuestamente el jueves es el último día de racionamientos. El viernes ya no va a haber racionamientos. Y en el comunicado de hace
5 días, 6 días, el 10 de diciembre, emitido por el presidente de la República, hablaban del tema de Colombia, de las lluvias, pero también hablaban de la contratación de generación. ¿Va a alcanzar con lo que se tiene para cumplir con la oferta, con el ofrecimiento, con el anuncio de que a partir del viernes no va a haber apagones? Vamos. Acá me dice un oyente, seamos al menos igual de rigurosos que con las ex autoridades de otros gobiernos en el control. Inquietémonos al menos igual que en otros gobiernos. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Aquí Jesse dice, no es engaño, es corrupción. Antes de contratar y peor aún pagar, se debe revisar que todos los documentos precontractuales estén en regla. Fue una contratación en el Ecuador, fuera del país. ¿Aplicaron norma de contratación pública? Buena pregunta. Y no observaron la ley. Eso se llama peculado. Y el Pollito Morales me dice, para mí sale de una recomendación, entre comillas, de alguien, de arriba de la ministra, y le dijeron, contrata con esta empresa, no sé cómo lo hagas, pero hazlo, y sin pedirle nada de documentación. O sea, no tiene sentido. En serio, no tiene sentido. La corrupción hay que combatirla, venga de donde venga. Venga de donde venga. Y desde los medios tenemos que observar este tipo de cosas y alertar este tipo de cosas, sin que eso signifique que uno es enemigo del gobierno. No lo vean de esa manera. Entiéndanlo. Le deben una explicación al país. Cierro el comentario 7:10. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.